Hola Beckenbauer, ¿cómo estás? Te saludo a ti y a todo tu auditorio como cada semana, tu amigo el Güero Cruz. Hoy hago una reflexión en mi columna En Marcha sobre los pronósticos y lo que podemos esperar de la crisis inminente económica por la pandemia de coronavirus y otros temas como la caída en los precios internacionales del petróleo y sobre nuestros políticos, nuestras autoridades, partidos políticos y gobierno, ¿qué están esperando para pactar? Primero los pronósticos. Banco de México hace un análisis económico al cierre de marzo en donde encuesta, en donde consulta a 35 analistas nacionales e internacionales. El consenso es de menos 3.99% del PIB, una caída del Producto Interno Bruto de casi el 4%. Otros bancos como Scotiabank pronostican menos 5.7 para México, incluso JP Morgan, mucho más drástico con una caída de menos 7% del Producto Interno Bruto. En el tema del tipo de cambio, las noticias, pues ya lo sabemos, también son muy complicadas. El tipo de cambio ya está por el orden de los 23, 24 pesos por dólar. Tuvimos incluso transacciones esta semana de 25.44 pesos por dólar, lo que se traduce en la peor devaluación en la historia del peso mexicano, después de la más fuerte, que fue en el 94, cuando se cambia el sistema de bandas que controlaban al tipo de cambio en función de nuestras reservas internacionales y se cambia al sistema de libre flotación. El peso se convirtió en la moneda más débil frente al dólar en el mes de marzo, con una depreciación de casi 21%, 20.9%. En el tema del ahorro, pues ya del ahorro ni hablar. Es muy difícil o es imposible poder ahorrar sin ingresos, y los que tienen trabajo pues también han perdido el incentivo de ahorrar, porque al tener una inflación mayor que la tasa de interés, es decir, los precios de los bienes y servicios están aumentando más velozmente que lo que te paga el banco por tener dinero ahorrado. Por lo tanto, el incentivo es al consumo y no al ahorro. Y esto genera también mayores presiones inflacionarias. Se ha contraído se contrajo la oferta de muchos bienes de primera necesidad y aumentó la demanda de muchos otros bienes. Por ejemplo, el alcohol se volvió escaso, por supuesto que se vuelve caro. Y así sucesivamente, todas estas presiones y la inactividad y el paro de la actividad económica, pues han generado el cierre de empresas y el aumento del desempleo. Y los próximos meses esto se estima que empeore, que se endurezca. Entonces, ¿qué hay que hacer ante esta situación? Primero que nada, tenemos que entender que urge la convocatoria a un enorme acuerdo, enorme pacto nacional. No puede ser una convocatoria unilateral del presidente de la República solo. El presidente tiene que hacer una convocatoria a todas las fuerzas políticas, partidos políticos, todos los gobernadores, Secretaría de Hacienda, Banco de México, incluido con su respectiva autonomía. Por favor, incluir a los empresarios, que son los que generan los empleos realmente, no el gobierno. Atender al Consejo Coordinador Empresarial y las cámaras y las universidades donde están los académicos. En este enorme pacto, hacer un solo frente para que no haya distintas informaciones, una simetría de información muy complicada que genera confusión. No podemos estar escuchando a un gobernador decir una cosa, a un partido decir otra. Tiene que haber un solo frente y una sola información para poder enfrentar esta crisis económica que se avecina en los próximos días en México y el mundo. Por último, hay que ver qué va a anunciar el presidente de la República el próximo domingo a las 5 de la tarde. Ojalá que esté acompañado de todas estas fuerzas y que para entonces ya podamos tener un enorme consenso sobre cómo vamos a enfrentar la crisis económica. Va a haber condonación de pago de agua, condonación de pago de luz. Vamos a acatar el artículo 427 y 429 de la Ley Federal del Trabajo, donde marca que ante la declaratoria de una contingencia de salud, las empresas están obligadas a pagar al menos un salario mínimo diario, hasta por 30 días. Son 3,200 pesos. Si hablamos de 50 millones de trabajadores formales e informales, estamos hablando de 160,000
millones de pesos, 166,000 exactamente. Para tener una idea, eso es 3 años del presupuesto total de todo el estado de Sinaloa. No es un tema menor. Se van a acatar las recomendaciones del Consejo Coordinador Empresarial que hace Carlos Salazar para diferir el pago de impuestos 12 meses, para diferir la declaración anual 2019 6 meses. Todas estas medidas, ¿cuáles van a ser? ¿Cuáles son los proyectos que se van a modificar o cancelar de parte del gobierno de la República? Dos Bocas, la refinería, el aeropuerto, el Tren Maya. ¿Qué va a suceder ante esta situación drástica que no se había previsto? Porque hoy lo que está en juego y lo único que importa es la salud, la vida y la aceptación económica de miles de personas en México y el mundo.